Continuando con la secuencia de videos sobre el modelamiento y la estimación del riesgo operacional, hoy me voy a centrar en todo lo operativo utilizando una herramienta derivada del RStudio que es el RCloud. El RCloud es la herramienta RStudio, pero que se puede conseguir en la web de forma libre, con algunas restricciones sobre el uso, pero es una herramienta bastante poderosa y que no requiere ser instalada en el computador. Para todo este proceso y el modelamiento del riesgo operacional teniendo en cuenta los conceptos que vimos en los videos pasados, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una hoja nueva en donde nos vamos a traer las variables de interés para nosotros. Las variables de interés van a ser la frecuencia, van a ser la variable aleatoria de frecuencia y la variable aleatoria de severidad. Recordemos que estos valores están medidos diariamente, como lo expliqué en videos pasados. Estamos teniendo en cuenta que esta columna está en dólares, en miles de dólares. Coloquémosla acá, miles de dólares, para que tengamos una referencia de la magnitud de este tipo de riesgo. Y aquí vamos a tener todos los datos con las fechas. Es importante que cuando vamos a trabajar con la herramienta RCloud o vamos a trabajar con RStudio, es importante que al sistema le enviemos los datos sin ningún tipo de fórmula, sin encabezados, para que no se nos complique el proceso de llamar los datos desde otra plataforma. Es importante mencionar en este punto que yo al principio de toda esta saga de videos y en la sección anterior de riesgo crédito, yo enseñé a utilizar la plataforma RStudio. Ahorita vamos a trabajar con la plataforma RCloud. Entonces, ya teniendo todos estos valores, simplemente le voy a dar guardar a este archivo. Es importante que sepan dónde va a estar el archivo. Entonces, voy a hablar de la plataforma RCloud. No voy a entrar en los detalles del RStudio, simplemente voy a entrar directamente en todo el tema de trabajar con RCloud. Yo voy a dejar dentro de la información de este video, voy a dejar los links para que ustedes vayan a RCloud, y voy a dejar una serie de videos para que ustedes puedan trabajar con RCloud de manera directa. Entonces, lo primero que nosotros vamos a crear dentro del entorno del RStudio es crear un nuevo proyecto. Entonces él nos está creando nuestro nuevo proyecto. Esperemos que este proyecto cargue. Miren que la gente que ha trabajado anteriormente con RStudio ya sabe exactamente que esta es una plataforma muy parecida a la que tenemos en el computador. Lo que pasa es que aquí ya está en la nube y esto agrega ciertas funcionalidades y lo vuelve mucho más poderoso frente a otro tipo de programas del mismo tipo. Lo más importante que nosotros necesitamos en este punto es cargar la base de datos con la que estábamos trabajando. Entonces le voy a dar que simplemente aquí donde está el botón Upload, simplemente voy a seleccionar el archivo y voy a llamar este archivo que se llama fallas tecnológicas, que es el archivo por excelencia para el desarrollo de toda esta parte del riesgo operacional. Entonces miremos que ya me cargó el archivo de fallas tecnológicas. Simplemente hay una cosa importante dentro de esta plataforma o dentro del RStudio como tal en general, es que yo puedo llamar los datos directamente. Simplemente si yo pincho en el nombre de fallas tecnológicas, puedo traerme el import dataset, me puedo traer todos los datos que posee el archivo de Excel. Aquí él me está diciendo que instale una serie de paquetes. Si usted está utilizando por primera vez el RCloud, él le va a instalar todos los paquetes que requiere, por ejemplo en este caso para leer el archivo de Excel. Entonces le vamos a decir que sí y vamos a esperar que se instalen todos los paquetes necesarios. Él empieza a instalar una serie de paquetes de manera automática para lograr la funcionalidad de importar datos desde el archivo Excel. Esto también pasará también en la plataforma
de RStudio que usted tendrá instalada en su computador la primera vez que lo utilice. Es importante que los datos que nosotros vamos a utilizar van a estar en la hoja número 2. Nosotros lo colocamos aquí como datos. Voy a colocarlo aquí hoja 2, que es donde estamos trabajando. Mire que ahí está la variable aleatoria de frecuencia y la variable aleatoria de severidad. Entonces, para no llevar estos nombres tan largos al entorno de programación de R, simplemente lo vamos a llamar matriz de riesgo operacional. Tiene dos vectores. En este momento le voy a dar import y miremos que él nos importa directamente los datos y nos los va a almacenar en una estructura, en esta estructura que vemos acá, que es una estructura de lista. Ahora, si nosotros ya queremos sacar específicamente las variables, yo puedo decir que x de frecuencia es igual a los datos que me acabo de traer, le doy el símbolo de pesos y selecciono frecuencia. Si le doy enter, miremos que él me creó una variable en el computador que me dice que es una variable, es la variable de frecuencia con los 701 datos que ya tenía. Vamos a crear el de severidad, simplemente le damos la matriz de riesgo operacional y le decimos que esto es severidad. Entonces miremos que también me creó la variable en el lado de allí. Es importante que cuando nosotros tengamos ya las variables de frecuencia y severidad, hagamos como un histograma de esos valores para darnos una idea de cómo están distribuidos los datos. Sin embargo, pues yo todas estas variables las hice todo el análisis y la estructura intrínseca de las variables en los 3 videos anteriores. Miremos que los histogramas de la severidad y la frecuencia, si yo paso por acá, miren que los histogramas de la severidad y la frecuencia me muestran distribuciones que tienen características de cola larga. Si nosotros ya queremos ver, digamos, la distribución de probabilidad, por ejemplo, de la frecuencia, nosotros podemos hacer lo siguiente: le damos density, le damos xf y le damos plot, simplemente x de frecuencia de distribución, y mire que aquí me aparece la distribución. Si quiero que esa distribución aparezca un poco más grande, puedo acercarme aquí a zoom y puedo visualizar esa distribución mucho más grande. Yo aquí no me preocupo del ajuste a una distribución específica, porque realmente uno de los objetivos fundamentales del riesgo operacional es trabajar sobre muestreo aleatorio, teniendo en cuenta la estructura intrínseca de las variables. Voy a hacer también para xs, voy a llamar density y le voy a llamar xs. Le vamos a dar plot y vamos a mirar la variable xsd. Miren que aquí también ya me apareció la variable aleatoria de severidad con un fuerte componente o una simetría bastante positiva, porque los datos se recostaron hacia pérdidas más bajas o hacia las pérdidas esperadas. Uno de los puntos importantes con los que nos encontramos dentro de los acuerdos de Basilea para la estimación del riesgo operacional es que la estimación del Operational Risk Capital o del Operational Value at Risk se tiene que hacer a una confiabilidad del 99,9% y establecimos un error con respecto a la media del 3%, lo que nos indica que los datos se tienen que muestrear a un total de 1000. Entonces aquí podemos hacer el muestreo mucho más rápido. Sin embargo, es importante conocer cuál fue el funcionamiento del método de Monte Carlo utilizando el Excel. Aquí es un poco más simple. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a muestrear cada una de las variables a un total de 1000. Yo simplemente le digo aquí al modelo que quiero hacer el muestreo de la variable aleatoria de frecuencia, le digo sample, le digo que quiero muestrear la variable a 1000 datos, y es una cosa importante, aquí hay que decirle que lo reemplace. ¿Qué es esto de reemplazamiento? Cuando hablamos de estadística de reemplazamiento y uno está sacando unas balotas de una bolsa para calcular las probabilidades, si a uno le dicen que muestre 1000 veces esas balotas que están enumeradas de 1 a 5, uno no tiene sino 5 balotas disponibles. Entonces uno, ¿cómo hace para llegar a 1000? Entonces simplemente vuelve, echa la balota dentro de la bolsa y vuelve y saca la balota hasta que cuente un total de 1000 datos. Eso es lo mismo que vamos a hacer acá. Por eso es que se dice, ¿quiero con reemplazamiento? Claro que sí.
para que el modelo pueda disponer de los 701 datos que tenemos y pueda llegar hasta 1000. O sea que van a haber datos repetidos dentro de este muestreo. Entonces miremos que aquí ya me aparecen los 1000 datos. Mire que el modelo me hizo el muestreo a 1000 datos. Aquí podemos ver esa variable arriba. Si yo le doy View y le digo XFM, entonces vamos a mirar aquí que me está mostrando esta variable. Entonces mostramos la variable arriba, miremos que ya me quedó totalmente muestreada, mucho más fácil que en el anterior caso. Lo que pasa es que quería que entendieran cómo se hacía el muestreo con el método de Monte Carlo, porque eso es importante conocerlo. Luego vamos a hacer el muestreo de la variable de severidad, entonces llamemos XSM es igual a sample, le digo XS, le doy 1000, le digo replace y le digo que me genere 1000 datos. Entonces miremos que ya tenemos muestreada la variable de frecuencia y tenemos muestreada la variable de severidad. Ahora, cuando ya tenemos muestreadas esas variables, entonces nosotros podemos calcular ya la distribución agregada de pérdidas. Recordemos que la distribución agregada de pérdidas es el proceso convolucional entre la frecuencia muestreada y la severidad muestreada. Es por x de la severidad muestreada. Y miremos que ya tenemos la distribución agregada de pérdidas. Recordemos que esa distribución agregada de pérdidas tiene que mostrar características de distribución de cola larga, porque si no los impactos sobre el riesgo serían muy grandes. Entonces yo le puedo decir primero hist, o para mirar el histograma de la variable, puedo decirle entonces density. Vamos a mirar aquí LDA density. Vamos a darle LDA. Y la vamos a plotear o la vamos a graficar para ver qué estructura tiene esa distribución. Mire que me apareció la distribución agregada de pérdidas, me apareció como una distribución de cola larga, que es algo importante para lo que nosotros estamos trabajando. Si queremos conocer todos los elementos estadísticos de esta variable, le vamos a dar summary a la variable LDA, D. Perdón, D. Entonces miren, aquí me aparece la estructura de la variable como tal. Quería hacer otro comando. Voy a mirar a ver este comando que me muestre todas las variables aleatorias. Entonces vamos a digitar. Vamos entonces a sacar los elementos principales de la variable. Para esto le vamos a dar summary, pero no sobre la density, sino sobre la variable tal cual como la obtuvimos. Miremos que aquí me va a mostrar el valor mínimo, el valor máximo, me va a buscar la media, me va a buscar la mediana, el primer y el tercer cuartil. Nosotros también podemos dibujar la gráfica de la siguiente manera, con el fin de que pudiéramos obtener un diagrama de bigotes. Miren que aquí podemos ver el diagrama de bigotes que representa esa distribución de probabilidad. Mire que los datos como que están en la parte de abajo, o es una distribución, no tiene una característica de distribución de cola larga, como claramente lo muestra ese box plot. Recordemos que la media nos va a representar el límite de las pérdidas esperadas. Esto es un valor importante. Y el percentil 99,9% nos va a representar el operational risk capital. Entonces, para la estimación del percentil 99,9% le vamos a dar a este modelo quantil. Vamos a darle la variable a la cual le queremos calcular el percentil y le vamos a decir que me calcule el percentil al 99,9%. Entonces miremos que aquí vamos a obtener el operational risk capital para esta distribución de probabilidad o la distribución agregada de pérdidas que resulta del proceso convolucional entre la frecuencia y la severidad. Como habíamos mencionado en la clase pasada, nosotros queríamos encontrar o utilizamos el método K-means para la construcción de los conjuntos
borrosos para la frecuencia, la severidad, y ahora podemos calcular para la distribución agregada de pérdida. Entonces lo primero, los clústeres para XFS, XF clusters, los vamos a llamar entonces, vamos a utilizar el método k-means, la variable que vamos a utilizar va a ser XF y me dicen que van a ser 5 centros o 5 centroides, entonces le voy a dar enter. Miremos que acá me va a aparecer una lista de 9. Si yo presiono acá, mire que me van a aparecer diferentes propiedades de los clústeres. Me va a aparecer el número de datos, me va a aparecer los clústeres, me va a aparecer el tamaño de cada uno de los clústeres y ya después hablaremos pues de todas estas variables importantes que tiene cada uno de los clústeres. Simplemente por ahora miremos que aquí en el size me aparece 5 valores y me aparece cómo están repartidos los datos en cada uno de los clústeres. El que más me interesa a mí de todos estos valores es este de los centros. Este es el que me dice a mí dónde están ubicados los centroides para la variable aleatoria de frecuencia. Miremos que para poder obtener los valores de los clústeres para la variable de frecuencia, lo único que hice fue simplemente decirle que me traiga el elemento 2 de todos estos 9 elementos que yo tengo acá. Miremos que el tamaño, por ejemplo aquí within este valor me va a indicar a mí el tamaño de cada uno de los clústeres. Entonces yo por ejemplo quiero traer el tamaño de cada uno de los clústeres y me voy a traer el elemento, contemos 1, 2, 3 y 4. Me traigo el cuarto elemento y miren que me trae el tamaño de cada uno de los clústeres. Esto también se puede hacer para los clústeres para la severidad, son igual a k-means. Voy a tomar los datos de la severidad y le voy a decir que me traiga 5 clústeres. Recordemos que eso lo describimos en términos de la matriz del riesgo y cuál es el impacto cualitativo que cada uno de esos valores va a tener sobre el riesgo operacional. Aquí podemos decir entonces, tráeme el punto 2, entonces me trae los clústeres donde están ubicados. Aquí habría que organizarlos de menor a mayor y vamos a traernos entonces el tamaño de cada uno de los clústeres que está en la posición número 4. Entonces miremos qué fácil nos sale aquí la estimación del riesgo operacional. Lo podemos calcular de manera mucho más fácil que en el anterior caso. Digamos que por facilidad yo prefiero calcular las pérdidas no esperadas en Excel que aquí en el R, digamos, porque tengo que establecer unas condiciones, porque tengo que hacer un programita para poder pues que seleccionar cuáles datos caen entre el límite de sostenibilidad y el operational risk capital. Entonces es un poco más complejo y es un paso mucho más allá. Ese paso más allá lo voy a dar en posteriores videos cuando digamos tengamos un mejor manejo sobre la herramienta R. Entonces para poder guardar los datos que nosotros tenemos aquí en la hoja de R, simplemente podemos decir cuál es la variable que queremos enviar. Este cbind, lo que ustedes ven ahí arriba, es que XFM es una columna de datos, XSM es otra columna de datos y LDA es una columna de datos. Entonces lo que construí fue una matriz que va a tener 3 columnas y 1000 datos en total. Entonces yo le voy a dar XLS, voy a mirar aquí en Files, mire que ahí me creó el archivito basura.xlsx. Entonces yo le doy aquí View File, yo puedo ver el archivo, le voy a decir guardar aquí y voy a mirar el archivo a ver cómo nos quedó. Aquí quisiera abrir Excel, voy a mirar aquí el bloc de notas por ahora, que no lo tengo instalado. Mire que ahí me trae todos los datos, cada uno etiquetado, la frecuencia, la severidad y la distribución agregada de pérdidas. Entonces mire que es muy fácil trabajar con esta herramienta. Entonces, como parte de este video voy a bajar, bueno, es una cosa importante que voy a mencionar, yo trabajé directamente sobre el R Cloud.
Si yo quiero guardar este proyecto, entonces yo puedo decir riesgo operacional y él me guarda este archivito en mi cuenta. Él me lo va a guardar aquí en estos espacios que tengo acá. Él me va a ir guardando todos esos proyectos en esta parte. Mire que aquí me apareció riesgo operacional cuando dije Your Workspace. Me puedo volver hasta el proyecto y ahí voy a tener mis datos. Entonces miremos que esto es una herramienta bastante buena para el modelamiento de datos. Voy a dejar dentro de la presentación del riesgo operacional cómo instalar el RStudio en el computador para que no dependan del RCloud, porque el RCloud si uno lo utiliza muchas veces, entonces ya se vuelve una herramienta de costo. Es importante pues mencionar lo del lenguaje R. Aquí pueden haber muchas referencias con respecto al lenguaje R. Lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vayan a instalar el R es que primero deben instalar el R consola y luego instalar el RStudio. De todas maneras yo voy a dejar un link en el cual van a explicarles paso a paso cómo se va a hacer la instalación del RStudio para que usted pueda seguir trabajando desde su computador todos estos temas. No siendo más por este video, muchas gracias nuevamente por su atención y hasta un próximo video.